A todos, gracias por participar de este primer encuentro del ciclo Arquitectura como Narrativa, creando historias a través del diseño, que organizamos junto de Cátedra Nasmías, Taller de Proyectos, y de Taller Maldonado, los dos de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. Los invito a que se suscriban al canal, así ven las próximas charlas, y también pueden participar preguntando a través del chat de una sesión de preguntas y respuestas al final con Fran y su equipo. Este ciclo de conferencias tiene como objetivo meternos en el apasionante mundo de la arquitectura y su poder para contar historias. Junto a los invitados vamos a ir explorando cómo la arquitectura puede trascender la mera funcionalidad y convertirse en un medio de expresión artística y narrativa. Hoy tenemos el honor de contar con la presencia de uno de los arquitectos más influyentes de nuestra época, alguien que está dejando una huella significativa en el mundo de la arquitectura y del diseño. Pero también quiero aprovechar este momento para agradecer a una persona particular que hizo posible que estemos hoy aquí. Joaquín Romero Carranza, un alumno mío, fue quien estableció el contacto con Fran, abriendo una puerta para que pudiéramos tener esta oportunidad. Rome es un ejemplo de cómo el aprendizaje y la pasión pueden abrir puertas y forjar conexiones significativas en el mundo profesional. Así que te agradezco, Rome, por tu esfuerzo y la introducción. Además, gracias a vos, Oliverio, y bueno, acá también aprovecho para darle gracias a Fran porque nada, su tiempo también es muy valioso y espero que lo aprovechen y que pregunten y que nada, escuchen porque tiene nada, la arquitectura que genera y lo que estamos aprendiendo acá yo estoy haciendo el posgrado acá, para los que no saben, el posgrado en su escuela March, acá en Valencia, en España, y bueno, tiene la verdad que mucho para ofrecer y la verdad que su arquitectura es muy interesante, muy innovadora y nada, como digo, aprovechen para preguntar, escuchen y nada, eso. Gracias a todos. Y ahora aprovecho también a agradecerte especialmente a vos, Fran, por tu desinteresada presencia en el encuentro y tu generosidad para compartir tu experiencia y conocimientos con nosotros, que es algo que la verdad que lo valoro enormemente. Ahora un poquito del CV, para si algún distraído no sabe quién sos. Fran es un arquitecto español con una trayectoria impresionante y una visión que está dejando una marca en el campo de la arquitectura. Fue graduado con honores en arquitectura por la ETSA de Valencia y también en urbanismo por la TU de Eindhoven en Holanda. Y además tiene su doctorado por la Universidad Politécnica de Valencia con una tesis que recibió la distinción de Magna Cum Laude. Además de ser arquitecto, Fran es un apasionado profesor. Actualmente es profesor de proyectos y director del máster que contaba recién Rome en la Universidad Europea de Valencia. Y Fran también colaboró con arquitectos de renombre como Álvaro Sisa Vieira, premio Pritzker y doctor honoris causa. Y esta colaboración creo que enriqueció, bueno, ya nos lo contarás, pero tu perspectiva y influyó también un poco en tu enfoque arquitectónico. Fran recibió innumerable cantidad de premios y reconocimientos, incluyendo el Red Dot Award, el Product Design en 2013, el Build Architecture Award en el 2015, y sus proyectos han sido reconocidos en concursos nacionales e internacionales. Su trabajo además fue expuesto también en museos y galerías de arte en todo el mundo. Hoy tenemos el privilegio, para mí realmente lo es, de escuchar a Fran Silvestre, mientras comparte con nosotros su visión única respecto del mundo de la arquitectura. Su trabajo nos invita a reflexionar sobre la intersección entre la arquitectura y la narrativa, y cómo a través del diseño podemos crear historias que trascienden los límites físicos y emocionales. Sin más preámbulos, bueno, es un honor darte la bienvenida a este encuentro y te dejo el piso o la computadora a vos. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Oliveiro. Muchísimas gracias a Joaquín por haber hecho pues la conexión entre nosotros, que estamos encantados de estar aquí. Y también a Hernán, ¿no? por generar este ciclo con su curso, que la verdad es que es tremendamente interesante. No, yo un poco lo que os quería contar durante esta charla es las historias que hay dentro de cada una de las historias. Voy a contar una serie de proyectos pues, que son, como estaba diciendo Oliveiro, pues van a ser viviendas unifamiliares, que creo que es algo que habéis trabajado mucho durante el curso, que estáis trabajando, y contaros sobre todo las narrativas que hay dentro de cada una de las historias, ¿no? Las historias que hay dentro de las historias. Seguramente cuando
nos jubilemos todos, podremos editar un libro que vamos escribiendo que se titula Si las paredes hablasen, que cuenta las historias que hay dentro de cada uno de los proyectos de arquitectura, ¿vale? Pero sin más, yo creo que lo mejor es empezar con algunos ejemplos y dentro de los ejemplos, pues explicaros qué es lo que ha ido sucediendo. Nosotros siempre dentro del estudio, y hablo un poco con el plural majestático, porque el tema es que somos un grupo de arquitectos. Al final, a día de hoy somos 53 personas trabajando aquí y estas 53 personas generamos una cosa que a nosotros nos gusta llamar sintalidad. La sintalidad en realidad es pues una especie de trabajo colectivo, de creatividad compartida en la cual vamos sacando cada uno de los proyectos, ¿no? Y esto para nosotros es súper importante porque el proyecto más importante que tenemos encima de la mesa del estudio es el propio estudio, ¿no? El equipo de personas que trabajamos de forma conjunta. El primero de los proyectos que os quería contar es la casa en el acantilado, ¿vale? Pues esto es un proyecto que realizamos en un sitio que tenía unas vistas espectaculares, está muy cerca de aquí, en Alicante, y cuando llegamos al sitio lo primero que nos encontramos fue una pendiente tremenda. Llegamos allí y los que fuimos a ver el lugar constatamos que el que había dicho que ahí se podía hacer una casa no había estado en el sitio, ¿no? Porque cuando veías la pendiente que había era imposible. Y además fuimos a hacer la visita con la clienta que nos pedía que se hiciese el proyecto en una única planta, ¿no? Nos pareció que era imposible, pero bueno, dijimos que sí y empezamos a trabajar, ¿no? Entonces generamos este proyecto, esta arquitectura que al final nos gusta pensar que se trata de construir una casa en el aire y generar una pequeña cala tranquila, ¿no? El proyecto se construye mediante un sistema monolítico de hormigón armado, generando esta especie de cala tranquila aquí en la parte. Sí, Perdón. sí. ¿Sabés que no está en pantalla completa, pero por ahora se ve solamente el logo del estudio y la pantalla negra, ¿eh? Ah, pues oye, entonces decídmelo, porque si no, a No, ver. no, no, por eso. Primero pensé que estabas como haciendo la introducción, pero No, no, digo, no, ya estoy pasando. Si no se ve, mal, porque yo os lo cuento, pero no es lo mismo, ¿sabes? Ajá. Está en compartir, ¿no? Sí, porque está bien el logo. Sí. ahora sí dice casa en el acantilado. Vale, ¿lo veis? Bueno. Sí. El, Vale, el título nomás. vale, ahora veis esto. Y ponele, sí, y si querés ponerlo de la pantalla completa que habíamos visto antes con... Vale. Visualización. ¿Dónde está aquí? Aquí lo tenemos. Pero hace la prueba ahora. ¿Qué tal ahora? ¿Lo veis? Cambia. Sí, perfecto. ¿Lo veis y Sí. cambia? Sí, No, fenomenal. no se ve pantalla completa, pero se ve bien, no hay problema. Vale, bueno, esta es Ahí va. Es el croquis la- en línea blanca. Vale, sí. Ahí va. Vale, perfecto. Bueno, pues un poco esto es las imágenes que os comentaba, ¿no? Que lo que queríamos construir era como una casa en el aire y una especie de cala tranquila, ¿no? Cuando llegas al sitio parecía imposible construir una casa aquí, pero nos pareció que había una oportunidad de generar esta especie de cíclope, ¿no? Que está mirando sobre el mar Mediterráneo. Las plantas se ubican pues con una topografía muy compleja, pero lo importante es generar esta estructura en forma de L, ¿no? Que nos permite luego colocar otra planta encima, ¿no? Entonces es como si, estructuralmente es como si cogieses un libro de tapa dura, lo pusieses en forma de L y luego encima pusieses otro libro de tapa dura. Entonces esto es una estructura que se aguanta y además consigues hacer algo que para nosotros era importante, que es generar el mínimo movimiento de tierras posible. No queríamos aquí generar un gran movimiento de tierras, con lo cual esta estructura en forma de L te permite hacer una casa que se aguanta estructuralmente. Okay. Además, sí. Perdón que te interrumpa, pero es que no están viendo ellos tampoco los cambios por alguna razón, como que se queda nada más. ¿Sí? Ahora apareció la planta. Hasta recién estamos viendo el croquis. Ah, sí. Si no, Sí. A ver. La Ahora- explicación de los libros y todo era con Vale. el croquis. Vale, ¿y ahora estáis viendo las plantas? Ahora las plantas. Sí, Vale, pues mira, voy a dejarlo así, lo voy a dejar así, ¿vale? Y lo ahí hay presento. una foto de la obra. Fenomenal. Pues continúa así, ¿ok? Continuar así. Venga, pues un poco, bueno, os repaso un poco las plantas, ¿no? Que es cómo ir adaptándose a la topografía. Luego en la planta superior, la planta principal, todas las estancias importantes están viendo hacia el mar Mediterráneo, mientras que las zonas sirvientes miran a la zona de la montaña que se excavó. Pero bueno, lo interesante de la historia es la historia dentro de la historia, ¿no? Que para poder construir esta casa
y no generar un gran movimiento de tierras, habría que construir una estructura auxiliar. Esta estructura que veis aquí, que es una cimbra, había que construirla para poder hormigonar la casa, retirar la cimbra y luego se recuperó todo este acero. Y una vez se recuperó la cimbra, pues ya pudimos utilizar la vivienda. Por paradójico que parezca, era más económico generar esta cimbra a medida que alquilarla, ¿no? Al principio, cuando estábamos haciendo el proyecto, pensábamos que iba a ser más económico construir aquí una especie de andamiaje, pero bueno, luego resultó que esto, que funciona muy bien para hacer una obra pública, para hacer una casa, no era viable, ¿no? Pero bueno, lo más bonito fue construir esta estructura de hormigón, de losas de hormigón armado, que como veis, pues esta parte de esta losa y esta losa funcionan conectadas mediante estos tabiques que también son de hormigón, de manera que todo esto de aquí arriba funciona como una viga. Se sacó esta cimbra mediante estos elementos que colgaban de estas grúas, y esta persona tardó como unas 5 horas en ir cortando cada una de las piezas. Pero lo interesante del proyecto es que se hizo a la antigua usanza. Es decir, como se construían antiguamente los puentes, en los cuales la familia del ingeniero tenía que ponerse en la prueba de carga. Hacías el puente, ponías a tu familia con una serie de carretas en el medio del puente a ver si se hundía o no se hundía, y entonces así te garantizabas que el que había calculado esa estructura la había hecho bien, ¿no? Pero nosotros aquí lo hicimos a la antigua usanza, ¿no? Teníamos a todos los arquitectos aquí, al constructor, de manera que si esto se caía no había reclamación posible, porque claro, ahí no iba a sobrevivir nadie, ¿no? Entonces, cuando acabamos de cortar esta historia, lo bonito fue pues que después de algunos años en los que el constructor que está aquí nos sugería siempre, y si ponemos aquí un pilar, esto abarataría muchísimo, ¿no? Tal. Pero nosotros decimos que no, que era más interesante y además más económico construir el proyecto como lo teníamos planteado. Pues claro, esto fueron como toneladas y toneladas de hormigón que se pusieron en carga y hicieron un sonido como completamente seco, ¿no? Y sordo. Pero bueno, este es el proyecto dentro del proyecto, ¿no? La arquitectura dentro de la arquitectura y un poco el resultado, ¿no? Al final es un voladizo de 18 metros por 8, pero mucho más económico que haber construido lo que tradicionalmente se hacía en la zona, que era generar un gran muro aquí y rellenarlo de terreno. Esto es un poco como las vistas de cómo quedaba la casa en este sitio, que es el Mascarat, que es un sitio muy bonito dentro del Mediterráneo, ¿no? Y esta que es la bahía de Altea, que también es un sitio espectacular, ¿no? Que os recomiendo. Pero al final nos parecía muy bonito algunos elementos de la casa, como por ejemplo este rellano, ¿no? En el cual parece que tú vas a bajar al tejado de tu casa, pero en realidad al sótano de tu casa, pero en realidad estás en el tejado de tu jardín. Y este metro cuadrado de rellano, en el cual parece casi como tener un poco de un punto mágico, ¿no? Porque estás en un sitio y tiene una atmósfera completamente distinta de cuando cruzas al otro lado, ¿no? Estás como en un sitio en sombra y luego pasas como a esa especie de cala tranquila, ¿no? Es este rellano que os digo de aquí, que al final se convirtió en un sitio como muy importante cuando desarrollamos el proyecto. Y luego pues esta visión, ¿no? de tener una especie de pequeña cala como súper tranquila, con la piscina Infinity sobre el Mediterráneo. Y bueno, aquí también pues siempre nos gusta contar la anécdota de este pajarito que hay aquí, que el fotógrafo se pasó no sé cuántas horas para sacar el pajarito este, que lo queríamos quitar en Photoshop y se nos mosqueaba el fotógrafo muchísimo, y nada, pues al final quedó ahí un poco pues que compone todo el tema, pero es como una visión un poco irreal, ¿no? Y otra historia que nos gusta también mucho contar es que este proyecto lo hicimos con el cliente. Realmente no hay un buen proyecto si no hay un buen cliente detrás. Siempre el cliente es el que tiene que aceptar un determinado riesgo cultural, ¿no? Para poder hacer la casa. Y nosotros estábamos empeñados en generar este gran muro simplemente con la escalera, pero no queríamos poner esta ventana, ¿no? No la teníamos planteada. Pero la propietaria de la casa, con muy buen criterio, quería controlar si sus hijos pequeños estaban bien en la piscina. Decían, oye, yo voy a estar inquieta, ¿no? Porque yo voy a estar aquí arriba en la casa, mis hijos van a estar en la piscina y yo los quiero controlar, ¿no? Tenía toda la lógica. Y al final, pues bueno, esta ventana que nos permite controlar la piscina desde la cocina se convirtió en un elemento fundamental, ¿no? Pero nos gusta contar esta historia porque muchas veces la realidad de los proyectos, aunque pueda parecer a priori, ¿no? que van en contra de lo que uno tiene preestablecido, al final acaban enriqueciendo y haciendo que la propuesta sea mejor, ¿no? Y esto pues, es un poco esta visión, ¿no? de
8 por 18 metros, en vuelo, como una especie de cíclope, mirando sobre todas las historias que existen en el mar Mediterráneo. Luego aquí pues, se generaron estas cáusticas del agua, este color azul que apareció aquí, que no estaba pensado, pero luego nos dio muchas pistas para elaborar otros muchos proyectos, ¿no? De repente esto se convirtió como en otro elemento de la propuesta. Luego la parte posterior, donde están los baños y la cocina, ven un poco pues, los restos que quedan, ¿no? del ataque que se hizo en la montaña para poder construir la estructura. Luego de noche también es importantísimo para nosotros cómo cambia la temperatura de color, ¿no? Muchas veces pues construir en blanco implica construir también con otros muchos colores, ¿no? Entonces esta temperatura de color pues de 3000 K o la temperatura que se le da al agua transforma completamente la vivienda durante la noche. Interiormente hicimos desaparecer todos los elementos del aire acondicionado y se convirtió esto pues una habitación para los 2 niños, pero que al final se puede convertir en una única instancia, ¿no? Esta visión, ¿no? De cómo se hizo la excavación desde la zona del baño, o esta pieza de aquí que es casi como una terraza, ¿no? También es muy bonito el pensar, ¿no? Que la casa pues, forma parte del exterior de la vivienda, ¿no? Aquí al final con este tipo de carpinterías, abriéndolas o cerrándolas, pues prácticamente estás en el exterior. Bueno, y esta otra visión nocturna de ese espacio que la verdad es que nos generó como muchas satisfacciones. Pero la visión, ¿no? de la casa una vez incorporada, que muchas veces pues, nos interesa que la arquitectura emerja del paisaje y otras veces nos parece que es más humilde con el entorno depositar la arquitectura, ¿no? Entonces esta arquitectura parece como está dejada caer, prácticamente sin tocar el paisaje, como algo que pues el tiempo la hará desaparecer. Otra de las historias que os quería contar es la casa en la ladera de un castillo, ¿no? Este es un proyecto que empezamos hace muchísimo tiempo. El sitio era un sitio muy bonito porque es la ladera del castillo de Ayora y nos interesaba, el BIC, que es el entorno protegido de un castillo, con lo cual desde el punto de vista del patrimonio cuesta muchísimo, ¿no? Conseguir una licencia allí. Y esto que era una familia, bueno, una pareja muy joven de profesores de historia, nos pedía que querían saber si podían hacer ahí una casa interesante. Entonces nosotros le dijimos que sí, empezamos a trabajar en esta casa que tiene un desnivel siempre incómodo porque son como unos 5 metros, con lo cual cabe una planta pequeña que es la del garaje, una planta en la que están las habitaciones, perdón, y una planta superior en la que se encuentra el salón, dando a un patio, una zona de estudio y una habitación de invitados, ¿no? Esta es un poco la construcción, he traído algunas imágenes de la construcción de la vivienda. Era una construcción con muy poco presupuesto. O sea, el presupuesto que tenía esta vivienda pues casi sería el del mármol de la otra que vimos, ¿no? Entonces, con ese poco presupuesto teníamos que conseguir un sistema constructivo en el cual pues, utilizamos el hormigón solo en los sitios imprescindibles, ¿no? Bueno, pues un poco el resultado del sistema constructivo. Pero lo importante en esta casa era que está en un entorno protegido de un castillo. No queríamos generar un mimetismo, un historicismo engañoso. O sea, no queríamos vestirnos, si estás en Roma, me visto de romano. No. Tampoco queríamos generar un contraste extremadamente violento y tampoco nos queríamos quedar en el medio, ¿no? Era una situación un poco, bueno, ¿qué vamos a hacer aquí, no? Vamos a intentar hacer algo que respete la primacía del macizo sobre el vano, que respete las tonalidades con lo que se construía en esta zona, pero al mismo tiempo que muestre muy claramente cuál es el momento constructivo. Y esto se muestra a través de esta arista que compone todos los huecos y todas las ventanas de la casa. Esta arista que coincide en un único punto, los forjados interior y superior, es un truco constructivo, ¿no? Para llegar a esa precisión que jamás se podría haber hecho a través de un muro de carga, ¿no? Los muros de carga no funcionan así, con lo cual tú tienes un poco esta apariencia que integra la arquitectura dentro de la arquitectura y de su contexto, pero al mismo tiempo estás mostrando el momento constructivo actual porque claramente dices que esto se ha construido pues, durante el siglo XX, ¿no? En este caso es una casa del siglo XX. Entonces, tenemos aquí, no, del 21, perdón. Tenemos aquí esta arista, ¿no? Donde coinciden las líneas, ¿no? Perfectamente. Y lo que nos gusta, ¿no? Pues es un poco como esa relación que hay entre lo nuevo y lo antiguo.
Al final, pues aquí veis que también estas sombras mimetizan también en parte la casa con las distintas geometrías que tienen las rocas. Y también es bonito, ¿no? Pues, la historia que hay dentro de la historia en cuanto a que este proyecto, recuerdo perfectamente cuando la primera vez que lo presentamos, cuando teníamos que conseguir los permisos, que nos dijeron que jamás lo conseguiríamos, ¿no? Entonces es importante, ¿no? Cuando te dicen que jamás conseguirás hacer el proyecto, bueno, una depresión tremenda, ¿no? Aparte empezaba el verano, tal, estábamos fatal. Ostras, no nos van a dejar, tal. Luego lo conseguimos al final, hubo un cambio ahí en la gente que tenía que darnos el permiso y como éramos muy pesados y íbamos ahí con 10 maquetas y tal y no sé qué, pues al final nos acabaron diciendo que sí, pero tuvimos que leer muy bien la normativa porque, por ejemplo, decía que esto tenía que ser una cubierta a 2 aguas y lo es, ¿no? Esto tiene un agua aquí y los últimos 60 centímetros bajan hacia abajo, pero en la parte interior, ¿no? Porque nosotros no queríamos mostrar esas 2 aguas. Luego, las contraventanas tenían que ser de madera, que lo son. Los huecos tenían que ser predominantemente verticales. Estas contraventanas permiten que los huecos sean predominantemente verticales. Y luego el punto más difícil fue el que nos exigían que los aleros de recogida de agua fuesen los tradicionales de la zona. Esto implicó hacer un estudio de todo el municipio, alero por alero, para poder demostrar que había tal variedad de tipología que no había ninguno que se pudiese considerar como el tradicional de la zona. Y eso nos permitió salvar la normativa y poder construir el edificio sin necesidad de este alero, ¿no? Bueno, pues también nos gusta en este proyecto entender que se ha depositado, ¿no? en este corte del castillo. Mirad, lo que queda del castillo prácticamente es solo esto, ¿no? Que se ha como depositado ahí, ¡pim!, y se ha dejado caer. Esto es lo que se ve desde la planta superior. Desde el nivel superior. Y también es muy bonito porque conforme íbamos construyendo la vivienda, pues la gente de los alrededores no entendía qué hacíamos, ¿no? Nos decía que interiormente, oye, esto va a ser muy oscuro, pero luego pues al final un gran lucernario cenital permite cambiar completamente el interior. Y si veis aquí, como os decía, teníamos muy poco presupuesto y la única manera de conseguir un material relativamente continuo era mediante una piedra de la zona muy económica, que es una caliza, que tenía un tono, pues un 9010, ¿no? Un tono así como cálido. Entonces conseguimos hacer una suerte de monocromatismo con todo, la pared, el suelo, todo exactamente con los mismos tonos, ¿no? Lo cual nos permitió realizar y ejecutar el proyecto. Entonces, lo que se ve desde la parte posterior, aquí tenemos la zona de este patio, desde el que se ve el talud oxidado del castillo. Al final prácticamente no nos quedaban recursos y las lámparas que las diseñamos con un sistema de polietileno y unas lámparas como muy industriales, ¿no? Pero generamos un diseño con el cual quedamos bastante satisfechos. Pero sobre todo pues esta cuestión, ¿no? De dibujar y controlar todo a través de una única arista. Interiormente, pues la cocina la ejecutamos con el carpintero local, ¿vale? Pero bueno, para nosotros era importante en ese proyecto esta cuestión de construir la identidad, ¿no? Al principio, cuando construíamos la vivienda, pues es un matrimonio joven con una niña y la niña al cabo de un tiempo, cuando volvimos, notábamos que tenía una identificación muy grande con la arquitectura, con su arquitectura, porque al final, muchas veces las arquitecturas construyen las identidades de las personas, ¿no? La Casa Balint es un proyecto que también he ejecutado en Valencia, aquí muy cerquita del estudio. Y lo que nos gusta de este proyecto es que también tiene una relación muy directa con el sitio y con la normativa, ¿no? Su propietario, Florin y Senia, querían una casa muy grande en una parcela que no lo era tanto. De hecho, no podíamos hacer la casa tal cual. Entonces, analizando muy bien la normativa, nos dimos cuenta que todo aquello que estuviese en una cubierta a 2 aguas no contaba para la edificabilidad, no computaba. Todo lo que estuviese bajo rasante tampoco. Entonces decidimos hacer un gran espacio pasante en la planta baja, de manera que todo lo que estuviese en esta cubierta a 2 aguas, que eran las habitaciones, no contaba y lo de abajo tampoco. De esa manera podíamos construir esta vivienda. Y hacer esta planta elíptica, ¿no? Que es lo que tiene la casa, venía dado porque al final no queríamos generar un volumen muy grande, una casa casi de 800 metros cuadrados en una parcela de 1000, no queríamos generar un volumen muy grande
cumpliendo justo la distancia al lindes de 3 metros, ¿no? Porque si no, al final el volumen se te vendría encima. Entonces, la mejor manera de generar una gran volumetría, pero con muy poco impacto, sería como una esfera. En este caso es una elipse, ¿no? Es una planta elíptica en la que, como muchas veces en la historia de la arquitectura se ha dicho, lo que se busca es la cuadratura de la elipse, ¿no? Aunque la planta es elíptica, para precisamente separarse de los lindes, después los elementos de servicio, como la cocina, la escalera o el baño de servicio, se ubican en las partes más irregulares y el espacio central pues, es un espacio completamente regular. Luego la planta de arriba pues, tiene una doble altura y ahí se distribuyen las distintas habitaciones. Este fue un proyecto que se trabajó muchísimo con los clientes, tenían muy claro cómo querían vivir, se fue haciendo todo como muy, casi como si fuese como una costura, ¿no? Y luego estructuralmente lo interesante es que funciona con un arco. O sea, esto de aquí es un arco del cual cuelga la planta de las habitaciones. Este elemento de arco permite que esta tabiquería cuelgue de aquí de manera que todo este espacio es pasante. Entonces, cuando entras, puedes estar viendo un campo de golf que hay aquí, de manera que todo este espacio pues, es un espacio tremendamente permeable, ¿no? Veis aquí la estructura en construcción, es una cáscara casi como si fuese un huevo, de 20 centímetros de hormigón. Esos 20 centímetros de hormigón permiten colgar esta pieza, evidentemente luego apoya en 4 puntos, y el elemento estructural que hace como una especie de zuncho perimetral para contener la vivienda, ¿no? Anteriormente, cómo se fue construyendo ese doble espacio, estos elementos que nos permiten, que son pequeños trucos en los cuales luego ya puedes conseguir, que veréis que hay una zona en la que parece que solo tiene 1 centímetro de espesor. Esa es esta zona de aquí. Pero lo otro interesante desde el punto de vista constructivo, ¿no? de esta especie de geometría elíptica, que desde el punto de vista visual es aerodinámico, ¿no? Con lo cual pues no tienes impacto en la parcela, es que exteriormente se construyó todo con solid surface. O sea, al final es un material, Crión es la marca, es un material que es una piedra artificial, pero nos permitió generar todas estas geometrías sin necesidad de termoconformarlo, ¿no? Todos conocéis los proyectos, por ejemplo, de Zaha Hadid, que son una maravilla, son preciosos, y muchas veces se utilizan materiales que son termoconformados. Necesitas hacer un molde, darle temperatura para generar dobles curvaturas. Aquí no teníamos esa posibilidad, solo podíamos generar simple curvatura, por eso lo que se hace es esta geometría elíptica y luego digamos el arco en la parte de arriba. Da la sensación de tener una doble curvatura, pero no lo tiene. Y este material, el Solid Surface, simplemente dejándolo en obra, que fuese cogiendo la forma, luego se iba aplicando y se adaptaba a la geometría. Y es brutal porque han pasado ya años desde que se terminó esta vivienda y está perfecto. O sea, es algo que jamás se tiene que pintar, que jamás se tiene que... es completamente... Está como el primer día, ¿no? Es un material que ahora empezamos a utilizar mucho también en los interiores porque la verdad es que tiene una durabilidad y un uso fantástico. Y luego otro gran reto de este proyecto fue tenerlo que realizar únicamente 9 meses, ¿no? Teníamos 3 meses para hacer el proyecto y 9 meses para construir la obra, ¿no? De hecho, recuerdo que estábamos construyendo, bueno, estaba el de la máquina, estaba construyendo la piscina y nosotros en el estudio la teníamos diseñada como una piscina en continuidad con el espacio interior o elíptica, como si fuese como la onda expansiva de este elemento. Y el de la máquina dijo, hola, ¿no? Y dijimos, mira, haz la elíptica, ¿no? Se puso a excavar y construyó la piscina que estáis viendo ahora, ¿no? Y veis este detalle, ¿no? Que os he comentado antes, de este elemento que tiene como 1 centímetro de espesor. Luego también estructuralmente es importante el acceso que se genera con 2 grandes terrazas que compensan, ¿no? El momento son 2 grandes vuelos y esos 2 grandes vuelos compensan la estructura, ¿no? Y frontalmente, pues vamos, esta visión en la que aquí se ha forzado para poder ver la planta superior, pero desde la mayoría de los puntos de vista de la vivienda parece que la casa solo tiene una planta, ¿no? Pues, por ejemplo, desde aquí, que sea una vivienda de 2 alturas, no lo parece, ¿no? Igual que desde aquí. Luego, en la planta inferior se encuentra este patio inglés, ¿no? Donde dan las partes de la vivienda que necesitamos. Pero realmente el material con el que se construyó ese exterior para nosotros fue como vital.
Interiormente también a veces nos gusta pensar que le podemos hacer un regalo inmaterial a los propietarios, que era esta especie de alfombra de luz, ¿no? Toda la zona sur de la vivienda es opaca, con lo cual la luz de sur entra de una forma muy potente y va barriendo todo este espacio durante las horas del día. Durante la vida del estudio, inicialmente pensábamos que los materiales con los que construíamos la arquitectura eran el hormigón, el acero, el vidrio. Fueron pasando los años y nos dimos cuenta que a veces trabajábamos con cosas que eran más inmateriales, ¿no? Como podía ser la luz, podía ser el espacio. Y conforme han ido pasando los años, pensamos que ahora la materia prima con la que construimos la arquitectura, la más importante y la que más nos interesa poder trabajar, son los afectos humanos. Que al final nos damos cuenta que para poder hacer una buena arquitectura muchas veces necesitas, como decía antes, un buen cliente, alguien que quiera recorrer ese camino contigo. También necesitas un buen equipo, estar rodeado de gente con pasión por lo que hace, pero también tienes que involucrar pues, al constructor, al que te va a dar los permisos, con lo cual para nosotros esta concepción de los afectos humanos como materia prima de la arquitectura es importantísima. Interiormente, pues esta es la zona que separa lo que sería la cocina del resto del comedor, aunque no llega a tocar el techo. Y esta es la visión pasante de este espacio, ¿no? En el cual puedes ver el campo de golf ahí al fondo, que está muy bien, ¿no? Porque es un jardín que te cuida otro, pero tú lo estás disfrutando desde tu casa. Y luego interiormente los propietarios huían de hacer la casa completamente blanca. Necesitábamos ir desde el blanco hasta el negro, pasando por todos los grises, ¿no? Entonces trabajamos, por ejemplo, esta barandilla de cristal que nos volvió locos porque no queríamos que apareciesen, habréis visto estas barandillas de cristal que tienen como los bulones metálicos para poderlo coger, ¿no? Entonces esto nos horrorizaba, pero era una premisa indiscutible por parte de la propiedad que había que hacer esta barandilla en cristal. Entonces conseguimos, con esto que os decía de los afectos humanos, hablar con una persona que trabajaba muy bien el vidrio, entonces nos permitió hacer un vidrio en dos caras. Una de las caras está avellanada, en esa cara avellanada está el bulón, y luego hay otra pieza de vidrio que con un bultiral se pega, de manera que tú puedes anclar la barandilla a la estructura sin necesidad de ver el bulón desde la parte de fuera, ¿no? Entonces, pues todo esto fue un proceso que la verdad es que nos generó bastante satisfacción. Y luego toda la zona de la cocina, al final viven aquí. Es muy bonito volver a la casa y ver que pues esto tiene una vida, toda la familia en torno a este elemento. En la planta superior se encuentra la habitación de matrimonio, que mira sobre el campo de golf. O luego, pues estos detalles de dónde podemos dejar las toallas. Y al mismo tiempo me hace falta un tocador, ¿no? Entonces, al final, cada pequeña conversación se convierte en un proyecto, ¿no? O sea, un proyecto casi dentro del proyecto. A nosotros nos gusta mucho, muchas veces cuando visitamos algunas arquitecturas, pues el Art Nouveau o el Art Deco, en el cual cada detalle parece un proyecto dentro del proyecto. Entonces, esto pues, es algo que nos interesa mucho. Aquí un proyecto que estaba antes de conectarnos todos hablando con Oliveiro, pero es el de la Casa Hoffman, que el proyecto aparece, la historia de este proyecto es que está muy cerquita de aquí, donde estamos ahora hablando, y era una zona en la que había unas casas muy grandes que no tenían sentido, con unas parcelas muy grandes que no tenían sentido. La población se había ido envejeciendo y se decidió dividir las parcelas, ¿no? Dentro de una parcela muy grande, en lugar de hacer una casa, podías tener dos. Entonces a nosotros nos tocó una de esas parcelas que se había dividido, había una casa al lado y teníamos que construir la casa aquí. En la otra casa era una casa de otra época, con una altura enorme, que la normativa ahora no permitiría hacer. Y entonces lo que decidimos fue construir la vivienda en la zona alargada, abriéndose a sur, con la piscina, construir la vivienda de una forma un poco clásica, ¿no? Como una vivienda, una gran viga en forma de T apoyada en un mueble de aluminio, ¿no? Entonces esta viga en forma de T tiene dos razones de ser. Una es controlar las vistas de la piscina y alejarse de las vistas del vecino. Y por otro lado, conseguir generar un gran vuelo y no generar apoyos tanto en la zona del salón como en la zona del estudio. Esos eran un poco los primeros bocetos y las primeras maquetas en las que se ve cómo es esa estructura en forma de T, el salón, la zona del estudio, y luego en la planta de abajo hay una especie de plinto donde hay otros usos, ¿no? Es una especie
como si fuese el basamento, ¿no?, de una arquitectura clásica, donde arriba se encuentra pues, este elemento que prácticamente solo con dos piezas pues, resuelves toda la vivienda. Pues es lo que decía, la vivienda en planta baja, donde pues, se encuentra el garaje, un garaje que está hecho con las mismas ventanas que el resto de la casa. Al final es un sistema que funciona tan bien como cualquier otra puerta de garaje. Y en la planta superior, pues una casa muy a la japonesa, ¿no?, en la que pues, hay un mueble interior donde está la cocina, el baño de respeto, las habitaciones, ¿no? Y luego puedes circular alrededor y eso pues te da este funcionamiento, ¿no? Salvando todas las distancias, pues la casa Farnsworth, ¿no?, que funciona alrededor de un mueble, era algo que siempre nos ha fascinado, pero claro, teníamos el problema en que tenía más de una habitación, con lo cual teníamos que colocar 2 habitaciones que están en el interior de esta especie de mueble construido en aluminio. Veis aquí, en esta sección se ve muy bien el truco. Muchas veces cuando hacemos algún proyecto y lo publicamos, la gente dice, es imposible, no se puede construir con ese espesor, ¿no?, de 20 centímetros o de 15 centímetros. En realidad hay truco, ¿no? El truco es que esos 20 centímetros solo se ven en el canto perimetral, ¿no? Luego, interiormente, bien por dentro, bien por fuera, a veces como es este caso, tanto por dentro como por fuera, pues al final tienes un espesor de 60 centímetros, que es lo que te hace falta para poder albergar el elemento estructural. Este es el momento de la construcción. Veis aquí, pues esto es como una gran cercha, cogía este otro elemento y de forma conjunta forma una gran viga en T. Aquí solo estaba cogida por 4 pilares. Sí que es verdad que antes comentábamos que aquí arriba te podías mover y podías generar un cierto movimiento. Hasta que no se arriestró muy bien estos pilares, podía generar un cierto movimiento que pues un viento a la resonancia correcta pues podría haberlo movido, ¿no? Pero bueno, no sucedió. Y bueno, pues aquí se ve como esta estructura que va afinándose conforme llega el canto para hacerlo casi desaparecer. En planta baja se construyó una zona de hormigón donde está el basamento y este es un poco el resultado, ¿no? ¿Veis? Esta es la zona del salón. O sea, aquí no hay ningún elemento estructural. También trabajamos mucho para conseguir que las esquinas no tuviesen ningún montante. Las esquinas están hechas en vidrio. En este caso, experimentamos mucho con vidrios con cámara de aire, pero al final fueron vidrios monolíticos porque la climatología que hay aquí en Valencia nos lo permite. Esos vidrios monolíticos hechos en inglete hacen desaparecer las esquinas, ¿no? En otros sitios en los que no tenemos esa posibilidad porque condensaría, lo que hacemos son unos vidrios en esquina que se pueden abrir, de manera que es cuando abres la esquina cuando se desmaterializa. Y bueno, un poco esta visión, ¿no?, del salón, de todo este elemento de aluminio donde están las distintas habitaciones y del estudio, con la gran lámina de agua. Y la visión de cuando se entra en la zona del garaje, ¿no?, que al final es como una especie de plinto, ¿no?, sobre el que se construye el resto de la vivienda. Y esta visión también, pues, en la que se entiende muy bien pues, el elemento estructural, cómo funciona, la esquina transparente y esta piscina azul. La primera vez que construimos una piscina así, que está hecha con el mismo mármol, esto es un mármol que aquí llamamos mármol Ibiza, que es un mármol muy económico, y lo metemos dentro de la piscina. Me acuerdo que la primera vez que le hicimos, el cliente nos decía, oye, yo quiero mi casa de color, la piscina de color azul. Y dijimos, no, será azul, será azul. No sabíamos muy bien. Estábamos casi seguros, ¿no? Cuando se empezó a llenar la piscina de juego, esto no es azul, ¿eh? Esto veíamos que se llenaba y era como muy transparente, pero al final cuando se llenó del todo conseguimos el tono que nos gustaba, ¿no? Una visión de la vivienda desde lo lejano. Y bueno, este elemento que nos gusta mucho, estas cosas, ¿no?, que pues muchas veces admiramos mucho por la obra de Scarpa, ¿no? Cuando uno va a ver, por ejemplo, pues la tienda de Olivetti, en la que cada pequeño detalle de cada esquina es su otro proyecto más, ¿no? Entonces la recogida de agua que se transforma aquí en este pequeño oscuro que coincide con la arista del escalón, que luego todo esto de aquí al final pues es una cosa que nos genera mucha satisfacción, ¿no?, poderlo construir. No siempre nos dejan, ¿no?, pero donde nos dejan pues es una cosa muy divertida, ¿no? O esto de aquí la escalera no es una escalera. O sea, si tienes que subir 5 escalones, no es un tránsito agradable. Pero sin embargo, si tienes una rampa en pendiente, luego tienes 3 escalones, y esos 3 escalones no son 3 escalones, la escalera ya no es una escalera, sino que es un peldaño, otro peldaño, otro peldaño, ¿no? Otra cosa que hay aquí interesante, que hay un pequeño agujerito que no se ve, pero es una gárgola, porque todo el agua que cae en la parte de arriba de la T
si cae por este lado de la fachada, la mancharía, y si cae por el otro lado, la mancharía también. Entonces, no podía caer por ninguno de los dos lados. Y tampoco teníamos manera de recogerla. Entonces, la única manera era generar una gárgola que hace que ese agua caiga por aquí. Esta es la parte de abajo, que es como otro tipo de vivienda. Y esto es lo que os comentaba antes del tono, ¿no? Del mármol, que habrá que un poco se mimetice con el azul, ¿no? Que nos gustaba. La parte inferior de la vivienda, con otros usos, escalera. Y al final una casa que se vive como muy sencilla, porque en realidad es como vivir en una terraza, ¿no? Que es algo muy de aquí, del Mediterráneo. Un mueble de aluminio, solo hay dos iluminaciones, dos líneas de luz y el mobiliario. Luego, interiormente, por ejemplo, aquí conseguimos hacer que el espejo tuviese la grifería, ¿no? Es una chapa de acero inoxidable pulido como el espejo que incorpora los grifos, ¿no? De manera que puedes sacar esto y utilizar la grifería. Y bueno, hasta aquí puedo leer, ¿vale? Estos son un poco los proyectos que os quería contar. Tampoco quería contaros aquí muchísimos proyectos, pero me parecía que era más interesante contaros menos proyectos, pero de una forma más breve y generar ahora, si os interesa o si tenéis alguna pregunta, algún debate pues, al respecto. Bueno, de vuelta, muchas gracias, Fran, por la presentación. Ahora pues ¿querés dejar de compartir o Ah, sí, así? sí, muchísimo mejor, muchísimo mejor. A ver. Así. Ay. Y a los que están por el canal de YouTube, si quieren hacer alguna pregunta por el chat, nosotros se la vamos trasladando a Fran. Yo me quedé con esto que decías de cómo te fue cambiando, qué es a qué te dedicabas, digamos, ¿no? O sea, o de qué era lo que estaba hecho el proyecto, y al principio era por ahí el espacio, la estructura. Y yo mientras lo decías, me acordaba de otros invitados de otros años, y con un arquitecto que hablo bastante, que es Angelo Gucci, y él, por ahí, perdón, estoy en obra. Pero el tema de la estructura, en el caso de él, es como un tema, ¿no? Y le forma el espacio. Y en el caso de ustedes, la estructura es muy importante porque no se podrían generar los espacios que hacen sin tener en cuenta la estructura que le explicabas, pero no es como que el tema es la estructura. Pero me sacaste de todos los esquemas de la pregunta cuando lo transformaste en el tema de los afectos humanos. Y me lleva a algo que por lo menos a mí me resulta muy actual o muy pertinente en lo que pasa acá, que es la dificultad que muchas veces hay en hacer las cosas porque no las hacemos en la computadora, ¿no? O sea, necesitas, como decías, de un montón de aliados para poder llevarlo adelante. Y más allá de que por ahí desde la distancia, bueno, como todo jardín, ¿no? El pasto en el jardín ajeno siempre se ve más verde. Sé que la realidad es compleja en todos lados. Un poco la pregunta es, ¿cómo lográs entusiasmar porque una cosa es al cliente que te viene a buscar por ahí, o los que trabajan en tu estudio, que en definitiva tienen una cierta afinidad, pero el empleado público, ¿no? El que te tiene que aprobar el proyecto, que al final por ahí vive en el pueblo y dice, yo no quiero, o sea, yo quiero el tejado de tejas, etcétera. ¿Cómo se construye esa participación humana con el que es más lejano al métier nuestro? Pues en realidad con mucha empatía, ¿no? Intentando explicar y trasladando la pasión de lo que haces, ¿no? Ahora hay gente en el estudio, antes iba yo ahí a todos los sitios y ahí hay gente que lo hace mucho mejor que yo cuando va a hablar sobre todo con las instituciones, ¿no? Y bueno, llegan allí y consiguen un poco conectar o intentar conectar, no siempre se consigue, evidentemente, ¿no? A veces hay grandes fracasos. Pero cuando consigues conectar con las personas, cuando ven que cuál es la motivación, yo creo que la motivación es un poco contagiosa. Si tú lo estás intentando hacer porque piensas que lo estás haciendo bien y porque quieres que quede bien, pues la gente normalmente se coge ese cargo, ¿sabes? Y eso es fenomenal. Recuerdo, por ejemplo, en una charla que estaba hablando de la segunda de la casa que os he contado, de la ladera del castillo, lo estaba contando, tal, no sé qué.
Y nada, hubo una persona del público que en un inglés perfecto, británico, tal, me hizo varias preguntas, yo le contesté en mi Spanglish, pero nos entendimos. Y luego cuando acabé tío, súper educado, cuando acabamos la charla, ya salía tal, y entonces él vino también otra vez a hablar conmigo en perfecto inglés y me preguntó que él había trabajado por esa zona y me preguntó por el nombre del constructor. Y yo le dije el nombre del constructor que había hecho la casa y él me contestó en castellano, no me jodas, porque no se creía que ese constructor había sido capaz de hacer esa casa, ¿no? Y pues decía, pues este hombre, si no era nada meticuloso, tal, ¿no? Pues nosotros conseguimos hablar con él, él sabía que para nosotros eso era muy importante, que pensábamos que era importante hacer ese proyecto, aunque fuese solo una casa, y que, bueno, y él se sumó al equipo, ¿no? Entonces, esto a veces es lo más importante en los proyectos, ¿no? Excelente. Muy buena la historia, muy graciosa. Hernán, ¿querés tomar vos la...? Ujú, Dale, Fran, te quería agradecer y felicitar por la presentación. ujú, Interesantísima tu obra y sobre todo haberte escuchado, a diferencia de leer los proyectos en las publicaciones, en las revistas y demás, y de alguna manera más íntima de nuestro lado interpretar lo que ujú, vos nos has contado recién, ¿no? La verdad que esta relación entre la forma de los objetos, de los edificios, con la estructura y con el funcionamiento, ujú, hablar de un montón de temas. Vos hablaste también, mencionaste los trucos que utilizás como para generar determinados espesores, los ujú, voladizos y demás. Y por ahí quería reflexionar sobre dos conceptos. Uno, en algunas de tus entrevistas o textos, ujú, vos hablás algo así como de que lo que te interesa es trascender a través del método, ¿no? De aquella estrategia proyectual que vos ujú, implementás en tu hacer diario, a diferencia de tener como una mirada estética o que alguien ujú, reconozca los edificios, estos son de Fran, y ujú, vos valorabas mucho esta experiencia del método proyectual con el cual vos desembarcabas en la acción proyectual. ujú, Y esta relación y quería mezclarlo también con el tema del truco, ujú, y entender de qué manera también, si existe algún tipo de influencia, sobre todo en tus orígenes, aquella formación que tuviste en lo de CISA, ujú, porque CISA maneja también unos espesores, en muchos casos, extremadamente ujú. valorados, y los mármoles son mármoles gruesos, y habla sobre la trascendencia, sobre el tiempo. Quería hablar con vos sobre este tema, si podés contar un poquito acerca del método, acerca del truco y acerca de la relación concisa que quizás haya Ujú. influenciado positivamente en tu obra, ¿no? Pues, Hernán, muy buenas preguntas, muchísimas gracias. Con respecto a la metodología, sí que es verdad que muchas veces puede parecer o nos han preguntado muchas veces porque hay proyectos del estudio que se identifican como tal, pero a nosotros la caligrafía en un texto nos interesa muy poco. Nos interesa mucho más lo que pone en el texto. Y aunque a veces puedas identificar quién lo ha escrito, nos interesa el contenido del texto y no la caligrafía con la que se hace. Entonces, en el estudio tenemos una metodología de trabajo muy clara. De hecho, cuando digo que realmente somos un equipo, somos un equipo. O sea, nosotros en cada proyecto que aparece hacemos 3 propuestas distintas y las presentamos al cliente. Es una metodología que nunca cambiamos. Lo hacemos así porque, por ejemplo, si vosotros ponéis un enunciado en vuestro curso, que seguro que tenéis en los distintos cursos, pues si tenéis X alumnos, cada alumno para el mismo enunciado, aunque en teoría esta sea una disciplina objetiva, va a hacer un proyecto completamente distinto y muchos de ellos serán proyectos brillantes y posiblemente antagónicos, ¿no? Entonces, esta cuestión de hacer 3 proyectos distintos nos permite liberarnos un poco del horror vacui, del papel en blanco, y al mismo tiempo empezar una conversación con el cliente, ¿no? Es muy importante incluirlo, ¿no? La mayéutica de incluir al cliente dentro del proceso de proyecto. Y dentro de la metodología de trabajo, lo que decía es que ahora en el estudio hay gente que es mucho más brillante que yo. O sea, ahora mismo, esta tarde, estamos haciendo un proyecto, tenemos que hacer las 3 planteamientos y, bueno, pues vamos aquí intercambiando las ideas y de repente, bueno, pues ha aparecido alguien del estudio que ha hecho una propuesta que me parece brutal, ¿sabes? Pero con mucha diferencia con las otras 2, ¿no? A veces sí que están equilibradas, pero a veces están muy bien. Entonces, pues es fantástico, ¿no? Porque
aunque el estudio pueda parecer que pues yo un poco pues lo represento, ¿no? Ahora casi como que soy el portavoz, ¿no? Pero soy el portavoz de una creatividad compartida que tiene una vida que yo creo que va mucho más allá del trabajo de una persona, de un autor. Por eso creo que, y esa metodología, igual que el trabajo construyendo un equipo de personas que tengan los mismos valores y las mismas ideas, es más importante que los propios proyectos, ¿no? Porque lo que nos hemos dado cuenta es que al final, pues de todas esas, cada vez que presentamos un proyecto, presentamos 3, con lo cual ahora tenemos una memoria de trabajo salvaje, pero salvaje es que estamos muchas veces intentando ver, esta idea que tuvimos aquí encaja aquí, esta encaja allá, esta no, esta tal, ostras, acordaros de aquello, ¡pam! Y funciona. Con lo cual, a mí eso me parece que es... nosotros lo acuñamos sin talidad, ¿no? No sé si el término es el correcto, pero... nos parece que es una ventaja, ¿sabes? En realidad, eso es una ventaja, ¿no? Porque hay días que puedes estar muy inspirado y hay días que puedes estar fatal. Entonces, ese trabajo en equipo, esa creatividad compartida es fantástica. Con respecto al truco, sí que es verdad pues, que siempre nos han gustado 2 personas que para nosotros son no intervinientes, sino determinantes en nuestra formación como arquitectos. Una de ellas es Andreu Alfaro, que es un escultor valenciano. Nosotros trabajamos en el estudio en el antiguo estudio. Andreu Alfaro murió, pero trabajamos en lo que era su estudio de escultura. Y él trabaja mucho con la percepción óptica de la escultura. Son esculturas que tienen una lectura de dinámica y conforme tú vas viéndolas alrededor cambia completamente esa percepción. Entonces, para nosotros esos trucos, ¿no?, constructivos que permiten un poco como desafiar las leyes de lo establecido, ¿no? Yo creo que siempre pues, la innovación tiene esto, ¿no? La tradición innovada tiene esta historia de intentar desafiar los límites de lo establecido. Pues tiene que ver con esos trucos. Queremos construir algo que sea una membrana y que sea una membrana estructural, pero no podemos. Pero sí que podemos soñar con que podemos construirlo y para eso hacemos el truco de pensar que eso es una cosa como súper fina, aunque realmente no lo sé. Y después con respecto al tercer punto, que es Siza, Álvaro Siza también fue, en este caso en mi vida personal, pues fue interviniente, no, o sea, completamente determinante, ¿no? Para mí Álvaro Siza es, yo creo que pues la historia nos da seres sobrenaturales y pues Siza es uno de ellos, ¿no? Y para mí su influencia en el trabajo del estudio, que son 2 estudios completamente distintos. El estudio de Siza es un arquitecto que es un autor y es él, ¿no? Igual que lo es Alfaro. Nosotros somos un grupo de personas, aunque la represente yo, somos un grupo de personas. Y el trabajo de Siza, lo más conmovedor que tiene es su actitud. Precisamente no es nada que puedas extraer como un concepto. Es una actitud, vamos, pues ahora mismo con 94 años, él sigue yendo al estudio, tú puedes ir un domingo y él está ahí el primero. Es un auténtico amor por lo que hace, que realmente una vez lo has visto, son como estas cosas que ya no puedes dejar de verlas, o sea, ya no te puedes engañar a ti mismo, no, eso es una cosa bestial, ¿no? Entonces, cuando lo ves y cuando lo conoces, luego lo reconoces en su obra y es bestial, ¿no? Es como, está todo ahí, ¿no? De repente, os recomiendo ver si alguna vez podéis ir o ver una escalera que hay en un museo que hicieron Siza y Soto de Moura en Santo Tirso. Hizo una escalera, ¿no? Una escalera para subir 2 pisos. Toda la historia de la arquitectura está en esa escalera. O sea, puedes pasarte horas viendo esa escalera, es una maravilla. Y nada, pues por Siza, la verdad es que, vamos, lo único que puedo decir son palabras de admiración y que para nosotros es un referente constante. Bueno, gracias. ¿Te parece alguna pregunta de las que están en el live? Ahí hay unas 250 personas pendientes de lo que estás hablando. Malena pregunta, dice primero que, bueno, que son muy lindas las obras y quería preguntarte ¿por qué es que decidís contrastar constantemente con el entorno en cuanto a la decisión de pintar las casas de blanco? Muy bien, pues muy interesante la pregunta de Malena. Sobre el blanco se ha escrito mucho. De hecho, era un tema que nos interesaba muchísimo y tuve la suerte de dirigir una tesis doctoral de un arquitecto italiano que se llama Paolo De Marco, que habla sobre el mito de la arquitectura blanca.
fantástico, porque muchas veces hablamos de esto de una manera como más superficial, pero él hizo un estudio tremendo, ¿vale? Un librazo. Y el blanco tiene muchos motivos, ¿no? Tiene motivos culturales, tiene motivos subjetivos, sobre todo en el Mediterráneo tiene una función que, bueno, pues aquí existe un verbo que en Valencia lo llamamos emblanquinar, en castellano enjalbegar, y en inglés es el whitewashing de Tom Sawyer, ¿no? Pintando las vallas, ¿no? O sea, desde los orígenes de la arquitectura mediterránea, las casas se limpiaban una vez al año pintándolas de cal, tanto por dentro como por fuera. Incluso el suelo, los muebles, todo. Se sacaban todos los muebles, se pintaban, y eso era como limpiar con lejía, ¿no? Eso era el acto de enjalbegar. Entonces nosotros, claro, vivimos en esa tradición, ¿no? Y para nosotros es muy importante, ¿no? Y luego también, pues, un tema climático, ¿no? Pues esa arquitectura blanca permite funcionar mejor y reflejar mejor las luces, y climáticamente funciona muy bien. Y luego también, para nosotros es muy importante las sombras. Entonces, trabajamos mucho con la sombra. Y esa sombra funciona mucho mejor y que contrasta mucho mejor con esta arquitectura blanca. Con lo cual, se ha generado como una especie de relación con este elemento, pero nos encanta cuando nos sacan de contexto. O sea, cuando hemos trabajado en Bruselas y nos piden que sea un ladrillo belga, o ahora, por ejemplo, en el norte de España, en Asturias, estamos trabajando con una pizarra verde fantástica. Nos encanta, ¿no? Nos encanta tener una metodología, como hablábamos antes con Hernán, pero al mismo tiempo ser muy locales, ¿no? Pues esta dualidad de lo global y lo local. Oliverio, Sí, ¿puedo Emilio. preguntar algo? Sí, obvio, está abierto. Yo estoy mezclando un poquito los que están en un lado y en el otro para que participen todos, pero los que están en el Zoom levantan la mano o abren el micrófono y empiezan a hablar. Bueno, genial. Fran, un lujo escucharte porque aparecen muchas sorpresas en esto de esta historia que contás, que jamás me hubiera imaginado. Esta idea que contás de la metodología de los 3 proyectos, y me gustaría indagar un poco más en la relación, en cómo manejás la relación con el cliente en cuanto a unos objetos tan abstractos, cuánto conocimiento tiene el cliente, de qué manera, ve una maqueta grande, conoce exactamente cómo va a ser el espacio previamente a que se ejecute la obra, y si realmente cuando mostrás 3 proyectos tenés tu preferido y hacés fuerza porque uno gane, o realmente tenés 3 proyectos y a partir de la conversación generás un cuarto que es uno nuevo, que no es ninguno de los anteriores, digamos. Pues fantástica pregunta, Emilio, y muchas gracias por ella. En realidad, sucede casi todo lo que has dicho, sucede, ¿vale? O sea, nosotros hacemos los 3 proyectos, ¿vale? Esos 3 proyectos, si os enseñase aquí el sitio donde estamos, así, pues algún barrio, bueno, aquí tenéis a Andrés y a Joaquín, pero bueno, todo esto está lleno de maquetas. Entonces nosotros, al principio, trabajamos siempre con maquetas, por una cosa que nos gusta decir, que es pues como lo del Ioannis Palasma de pensar con las manos, la mano que piensa, ¿no? Pues es pensar con las manos, porque las maquetas te permiten, es casi como un sistema de meditación. Pero nosotros hacemos esas 3 maquetas completamente diferentes, y teníamos la suerte, hace 20 años, cuando empezó el estudio, en que nosotros solo enseñábamos las maquetas. La primera, teníamos una relación con el cliente, enseñamos las maquetas, y las maquetas son fantásticas, porque es como este típico, esa cosa tópica que se habla en la diferencia entre el libro y la película, ¿no? A todo el mundo le gusta más el libro, ¿no? ¿Por qué a todo el mundo le gusta más el libro? Pues porque te deja a tu imaginación trabajar, ¿no? La película es así, el protagonista es como sale, es no sé qué actor o no sé qué actriz, pero no es el que tú te has imaginado leyéndote el libro. Pues la maqueta tiene eso, que la maqueta deja mucho a la imaginación, cada uno ve lo que quiere un poco en una maqueta muy abstracta, y antes era más fácil. Ahora sí que es verdad que los proyectos los enseñamos con unas infografías ultra realistas, desde el día 0. Tenemos un equipo aquí que es bestial haciendo esto, son unos auténticos genios. Entonces, cuando enseñamos esas tres ideas por lo menos van con 1 o 2 imágenes, un interior y un exterior, de esos espacios, aunque luego cambian un montón. Sí que es verdad que se produce una competición entre nosotros mismos, ¿no? Y
a veces cuando presentamos los proyectos, dices, por favor, por favor, por favor, por favor, que elija esto, que elija esto, que elija esto, tal. O dirás aparte del estudio que esto, porque os diría, por ejemplo, ahora hemos terminado una idea de un proyecto que hace 20 años que intentamos construir. O sea, era una idea, pues unas piezas muy esbeltas, con una geometría muy orgánica, con un sistema que se repetía, que habíamos presentado 1000 veces y que la gente, nadie se atrevía a hacer. Pero al final alguien se ha atrevido y se ha construido. Pues eso es una pasada, ¿no? Entonces, lo bonito de presentar esas 3 ideas es que una cosa que me enseñó Álvaro Siza es que lo importante en un arquitecto es tener la distancia justa con el proyecto. Yo esto al principio no lo entendía, pero luego te das cuenta que sí que es verdad. Si tú tienes el proyecto aquí, como el cliente te cambie algo, lo quieres matar al cliente. Has cambiado mi obra, tal, no sé qué. Tal. Si está muy lejos y te importa que cambie lo que quiera porque me da igual, pues tampoco. Entonces lo importante es tener la distancia justa. Este sistema de las 3 proyectos nos permite siempre tener la distancia justa, ¿no? Os diría, por ejemplo, que tuvimos una experiencia hace 10 años con un cliente que no funciona nada bien, sinceramente, nos hizo trabajar muchísimo y fines de semana, tal, no nos pagó, encima nos trató mal, ¿no? Nos maltrató directamente. Y entonces, al principio eso lo vivimos como una gran decepción, ¿no? Una pérdida, ¿no? Un proyecto que nos encantaba y tal. Y hace 15 días tuve la suerte, era un proyecto que se iba a construir en Grecia, no se construyó, pero no vivimos esta historia como una pérdida, ¿no? Ni como un fracaso, lo vivimos como bueno, ya veremos, ¿no? Y hace pues muy poco tiempo tuve la suerte de visitar ese proyecto en Madrid construido, solo la estructura, ¿no? Esa idea que nació para Grecia, adaptada, encajaba perfectamente en un sitio de Madrid, la rescatamos, la presentamos, les gustó y se construyó. Entonces, esto es muy liberador, porque esas ideas que aparecen hoy no sabes si se construirán dentro de 10 años o no se construirán, pero siempre tienen su lugar, ¿no? Y sí que es verdad que a veces pues dices, bueno, esto ya lo hemos experimentado, entonces muchas veces pues desde el punto de vista de la innovación pues siempre quieres hacer cosas nuevas, pero a veces pues a la persona que necesita un proyecto, pues necesita lo que necesita, ¿no? Entonces, pues a veces el proyecto está más en construirlo y en el detalle constructivo que pues en la innovación espacial. Y luego, pues a veces sí que tenemos un preferido y a veces la verdad es que no. A veces hay 3 ideas que decimos, bueno, nos parece bien la que elija. Y también intentamos que las 3 ideas vayan desde algo mucho más conservador, lo llamamos Maya, ¿no? Most advanced yet acceptable, ¿no? Una cosa como más conservadora y una cosa que se salga un poco de tal. Entonces, es sorprendente. Y en el estudio lo gracioso a veces también es que estamos más de uno en la reunión con los clientes y a veces cada uno tiene su favorito. Entonces da mucha risa porque a veces el propio cliente dice, se os ve mucho el plumero, tú quieres hacer esta y tú quieres hacer aquella, ¿sabes? ¿No? Y luego también ha sucedido que no es ni la 1, ni la 2, ni la 3. Yo creo que el caso más exagerado ha sido la versión 7, que ninguna de las 3 funciona y tienes que, bueno, pues hay que volver a empezar, ¿no? Pues solo ha pasado una vez, ¿vale? Pero a veces sí que tienes que hacer más versiones, ¿no? Muy interesante, ¿eh? Muchas gracias. Gracias. Gracias, Emilio. Yo, mientras algún otro se suma a una pregunta, tengo una pregunta más de... como si estuviéramos tomándonos una caña en un bar. Como más Estamos, yo la tengo aquí al lado del ordenador, es lo bueno de esto. Acá son las 3 de la tarde. Oh, bueno, es un poco pronto, ¿vale? Pero aquí es que ya son las 8 y tal, entonces se puede. No, pero que es... a mí me fascina el grado de abstracción, digamos, de las obras y también de las fotos, creo que en general que sacan. La pregunta, por eso, pero es más de comidilla esto que de otra cosa, es, las casas después en la cotidiana, ¿no? ¿Se viven así? ¿Están amuebladas así? Porque yo muchas veces por ahí le muestro de referencia o alguna vez, ¿no? O sea, uno ve viendo las fotos y el cliente, por lo menos lo yo tengo, dicen, no, pero yo así no puedo vivir, es muy lindo, pero para la foto. Entonces la pregunta es si ahí hay como un hecho estético, artístico, en el registro de la obra de arquitectura, como un proyecto, con esto que decís, de encontrar el proyecto todo el tiempo, encontrar el proyecto también en la representación, pero después el cliente, bueno, creo que Mies era el que tenía hecho un proyecto que había sacado en el SIGGRAPH, un fotógrafo,
todos los departamentos del CIRAM que son todos iguales, pero todos distintos con la habitabilidad, digamos, de los usuarios, ¿no? O si caes de sorpresa a alguna de las casas, no, está así como está en las fotos. Pues, Oliveira, la verdad es que hay de todo. O sea, nosotros fotografiamos las casas y las fotografiamos como nosotros queremos fotografiarlas, evidentemente, ¿no? De hecho, es una cosa que ponemos por contrato. O sea, nosotros si no nos dejan, hay una cláusula, nos tienen que dejar la casa durante 10 días con climatología favorable, está puesto, ¿no? Y hay muchas veces que ha venido alguien y nos ha dicho, sí, queremos hacer el proyecto, pero eso no nos dejamos hacerlo. Y yo, pues no nos interesa, ¿sabes? Porque para nosotros es importante el proyecto, pero es importante que ese proyecto poderlo enseñar para que otra gente que le guste eso nos traiga otro proyecto. Entonces, desistimos, ¿no? Muchas veces. Y a veces sí que el mobiliario es el mobiliario que se queda ahí. Incluso hay casas que son brutalmente sorprendentes, porque los clientes pues tienen mucho mejor gusto que nosotros. Entonces vuelves a la casa y de repente han comprado una obra de arte y digo, esto es bestial, o sea, quiero hacer las fotos ahora otra vez, ¿no? Porque pues han puesto cosas, hay gente que pues tiene una sensibilidad y una sensibilidad con su entorno muy grande y hay gente que tiene menos, ¿no? De hecho, sí que muchas veces cuando vemos que, pues oye, que es el mobiliario, pues no llegamos a un acuerdo, llevamos nuestro propio mobiliario y lo fotografiamos así, ¿no? Entonces, esta cuestión de la abstracción tiene mucho que ver la obra de Alfaro, del escultor que os decía. Alfaro, si tenía, igual que Siza, pues es un genio de la arquitectura, Alfaro es un genio de la síntesis, ¿no? Entonces es capaz de coger, tiene una escultura que es una Afrodita, que es una columna salomónica cortada de una manera, pues que es un cuerpo femenino perfecto, pero hecho con una geometría completamente matemática, bestial. Entonces nosotros copiamos mucho eso, ¿no? Para nosotros es una influencia muy grande esa capacidad de síntesis. Y luego en el mundo de la fotografía, pues hay, por ejemplo, grandísimos fotógrafos con los que trabajamos, ¿no? Pues Fernando Guerra, por ejemplo, que es una pasada, ¿no? El tío no solo es capaz de captar la Con él arquitectura. discutiste el pajarito, ¿no? Pues ese justo venía, ¿No? no, es otro Fernando, Alda, que es Ah, un fotógrafo sevillano. Iba a venir Guerra, pero se rompió la cadera y entonces no pudo hacer la foto. Pero Fernando Alda también es un monstruo haciendo las fotografías y cada uno tiene su historia, ¿no? Pues hay fotógrafos, o Juan Rodríguez, ¿no? Son fotógrafos que son capaces de capturar muy bien la arquitectura. El caso de Fernando Guerra, para mí tiene algo que en relación con Julius Schulman, ¿no? Que es un tío que te hace unas fotografías en California y tú te trasladas a California en aquella época, ¿no? En la Case Study Houses, ¿no? De cómo vivía la gente, cómo vestía. Pues Fernando es capaz de capturar qué es lo que pasa en ese momento en las casas, ¿no? Entonces, eso también es muy importante, ¿no? Porque no solo es tener la historia, lo que dices de la narrativa es verdad, ¿no? Este libro de Si las paredes hablasen, al final cada uno de los proyectos pues tiene una historia y la historia empieza desde el día que comienza el proyecto hasta el día que se fotografía y continúa muchísimo después, ¿no? gracias. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta acá en el Yo Zoom? tengo una pregunta. ¿Cómo llegas del papel blanco a la idea que resuelve todo? O sea, ¿cómo llegas a esa primera idea? A la T, por ejemplo, del último proyecto que mostraste. Buena pregunta, Giovanni. Pues el tema está en que llegamos por un método completamente opuesto a lo racional. Te recomiendo, si no has leído el libro La mano que piensa, es muy esclarecedor, ¿no? sobre este tema en el caso de la arquitectura. Y si todavía quieres profundizar mucho más en esto, hay un autor que es José Antonio Marina, que habla sobre la inteligencia creadora. Profundiza muchísimo en cómo funciona la mente creativa. La mente creativa funciona con un sistema que es la intuición de la belleza. Si tú intentas pensar, o sea, os había pasado mucho, voy a pensar en la idea de proyecto, voy a pensar en la idea, y la idea no viene, ¿no? Entonces, lo importante es trabajar, hacer cosas. Nosotros muchas veces empezamos a hacer maquetas o a hacer dibujos sin tener ni idea de para qué, ni si eso va a ser acertado o si no. Entonces, es una ida y venida. Por ejemplo, esa forma en T te diría que empezó
con una idea que la tengo ahí y que ha acabado siendo una mesa, porque no servía para ser la casa, para hacer una casa, ¿vale? Entonces empezó con una idea, bueno, pues ¿esto para qué sirve? No sabemos para qué. Pero desde luego para resolver el problema que tenemos aquí, no, porque muchas veces no es tan importante resolver el problema como saber cuál es la pregunta. Entonces, hasta que nosotros llegamos a la conclusión de que para nosotros la pregunta en el proyecto de la Casa de la T era cómo nos diferenciábamos del vecino y nos alejábamos de él y teníamos un espacio en el que nos sintiésemos bien, tuviésemos privacidad, hasta que llegamos a pensar que la pregunta era esa, pues dimos muchas opciones. Pero yo, por ejemplo, a los alumnos de arquitectura les digo que el proyecto comienza cuando tienes un tocho así de papel y un mogollón de maquetas. Ahí empieza el proyecto. O sea, cuando tú, y el único enemigo del estudiante de arquitectura es el no tener. O sea, da igual, nunca... esta historia que os contaba antes de un proyecto que empieza en Grecia pero acaba construyéndose en Madrid, con vuestros proyectos va a pasar lo mismo. Hora que le dediquéis, dibujo que hagáis, ese dibujo no está perdido, ese dibujo sirve. No sabéis si hoy o dentro de 30 años, pero ese dibujo sirve, esa maqueta sirve. Entonces vale la pena, cuando tengáis mogollón de material, entonces empieza el proyecto. Gracias. Sí, Giovanni. ¿Alguien más? ¿Anima? ¿Tamara? ¿No? Lo hemos resuelto todo súper bien. Lo habéis entendido todo perfectamente. No, Tiro una, Fran, cortita, que es interesante porque vos estás hablando de ciertas citas también, cuando hablas sobre el texto, el libro, de la mano que piensa, y este concepto que contaste recién sobre la intuición de la belleza. Y en alguno de tus textos vos hablas sobre un concepto de esta relación entre lo pequeño en lo grande y lo grande en lo pequeño, ¿no? Que uno puede asociar con el encargo, con el detalle, con la belleza en relación a la escala. Quería ver en relación a los alumnos, porque es interesante cómo ellos van adquiriendo, incorporando un poco todas estas nociones que después se van a reflejar en sus proyectos. ¿Cómo podés profundizar sobre esta idea de lo pequeño y lo grande, ¿no?, en los proyectos? Pues Hernán, muchísimas gracias por la pregunta. En realidad, esto que sí que a veces menciono, tengo que reconocer, hay que citar las fuentes. Esto os recomiendo a todos los estudiantes mirar también un pequeño texto que escribió Frank Lloyd Wright, que es un decálogo, cuando ya estaba mayor, el tío hizo un decálogo de consejos para los jóvenes arquitectos, ¿no? Hizo un decálogo, está muy bien, porque sigue estando vigente, ¿no? El tío ahí, Y una de las cosas que decía era precisamente esto, o sea, que la arquitectura puede ser pequeña en lo grande o grande en lo pequeño. Vosotros, pues seguro que vivís rodeados de grandes edificios que no dicen nada, ¿sabes? Entonces, que no son realmente, no son arquitectura. Y luego pequeñas intervenciones que pueden ser enormes, ¿no? Entonces, por ejemplo, el primer proyecto de Álvaro Siza es la escalera para subir del jardín a la cocina de casa de su abuela. Fíjate, proyectazo, ¿no? de encargo, ¿no? Claro, esa escalera es una pasada. Aparte, la suerte que si investigáis se ve desde la calle y existe. O sea, todavía si uno va a Oporto, encuentra la casa, se asoma a la valla, puede ver la escalera, ¿no? Entonces, lo primero que hace. Entonces, muchas veces los primeros encargos son nada. Y ahí puede estar absolutamente todo, ¿no? A veces es conmovedor ver desde dónde sale el proyecto, llega a la persona que lo recibe. Entonces, las oportunidades muchas veces no se las va fabricando uno, ¿no? Y con la actitud con la que las aborde va a permitir. Y pasa también lo contrario. Muchas veces pues, tienes encargos muy grandes y si no puedes dedicarle el tiempo que necesitan, pues se quedan en nada. Por eso animaros, pues, sobre todo pues, a los jóvenes arquitectos, el encargo que os caiga en la mano. Yo tengo otra cita que parafraseo. Le da mucha rabia a mi mujer porque se la copio muchas veces y en realidad se la inventó ella, ¿no? Pero la digo mucho. Entonces, que es que para nosotros cada proyecto es como el primero, como si fuese el último y como si fuese el único, ¿no? Y de verdad vivir las cosas así. O sea, este es el proyecto, este es el primero, ¿vale? Pero como no hemos hecho nada antes, este es el único proyecto que tengo y este es el último que voy a hacer. Entonces, desde esa actitud
siempre intentes hacer algo que en la medida en la que uno pueda trascienda. Me encantó la frase que le robaste a tu mujer. Me parece, Es una es crack, que me parece de mucha intensidad y te obliga a mantener un nivel muy potente, ¿no? En lo que se va pensando o haciendo. Es difícil de mantener todo el tiempo como ese nivel, pero... Es una aspiración, ¿no? Por lo menos No, es una no, pero está... me spoileaste la última pregunta, que era si tenías como algún consejo para los chicos, así que ya la diste sin que la pregunte. Te sacamos como 1 hora y media larga, así que no... Salvo que haya alguien que tenga alguna pregunta más o algo, si no, daríamos por cerrado. La verdad que te estoy tremendamente agradecido. Y no solo por la generosidad del tiempo y el conocimiento, sino también como animarte a que muchas veces a los arquitectos en general, todos no importa qué tan conocidos o no lo sean, que no te cuentan la miseria, no te cuentan solamente la parte linda, dice el proyecto salió espectacular y no sé qué, y esto de contar por ahí un poquito la cocina de lo que pasa por atrás, que por ahí también a uno se siente más cercano y no se siente tan solo de que el cliente no te pagó o que el cliente no le gustó lo que hiciste. Bueno, no sé, que pasan cosas en todos lados y que son cosas con las que hay que luchar y que eso no impide que uno haga cuestiones, o sea, proyectos y obras de calidad notable. Así que gracias también por abrir como esa puerta de atrás de la cocina del estudio. Y bueno, muchas gracias. Gracias a todos vosotros. Y bueno, ya sabéis que vivimos en un mundo conectado, con lo cual, pues espero que este sea el principio de una conversación y... Ojalá, pues, te tomo la palabra. sí, sí, totalmente. Yo, o sea, que lo que queráis y lo que necesitéis, en la medida de lo que podamos, aquí estaremos. Bárbaro. Bueno, Un abrazo muchísimas grande. gracias.